Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo módulo. Poética hebrea es el que nos convoca. Mi nombre es Marina Terrazo, soy profesora de Ciencias Sagradas y me especialicé en Biblia y Pastoral de Juventud y Adolescencia. Eh, bueno, soy animadora bíblica de la Pastoral y participo en el equipo de animación bíblica de la pastoral hace varios años. Y es una alegría para mí formar parte de la Escuela de Animadores Bíblicos de la Diócesis de San Martín a través de San Pablo. Eh, bueno, hoy nos convoca la primera clase que es sobre poética hebrea. No se asusten si ven muchos conceptos un tanto novedosos para lo que es la lectura de la palabra. Pero bueno, esto nos va a ayudar cuando vayamos a trabajar directamente con la lectura de algunos libros, ¿sí? Así que bueno, rápidamente empezamos a compartir pantalla y presentamos. Muy bien. Bueno, como les dije, esta primera clase vamos a trabajar poética hebrea, es una breve introducción. Y para empezar, tenemos que decir o preguntarnos qué es poesía en la Biblia, ¿sí? Es un tema bastante polémico, algunos autores van a decir que todo es poesía, mientras que otros que casi nada es poesía, ¿sí? Hay mucha polémica en relación a esto porque surgen algunas dificultades para poder determinarlo, ¿sí? Hoy en día, si nosotros nos preguntamos qué es poesía, tenemos como varios elementos como para poder definirlo. Si tenemos que pensar en la poesía de hebrea antigua, eh, notamos que ignoramos muchas cuestiones, como por ejemplo el sonido real de la poesía hebrea, eh, la distinción entre algunas consonantes, ¿sí? Algunos acentos originales también se nos dificultan, como incluso la división de los versos. Piensen que para esa época una novedad va a ser dividir en palabras, ¿no? No esperen mucho más que eso, así que esta división de los versos es algo que se dificulta, ¿sí? Eh, si hablamos de poesía, eh, si bien encontramos muchas dificultades para poder definirlo, eh, nosotros somos conscientes de que hay determinadas características que nos dicen que estamos frente a un texto poético, ¿sí? Un ejemplo de eso es el ritmo que tiene el texto, una cierta estructura, ¿sí? Que nos dice que estamos delante de una poesía y que hace que respondamos de acuerdo a eso, ¿sí? ¿De qué manera? Con ciertos efectos y ciertas convenciones y no otras, ¿sí? Eh, bueno, nosotros vamos a abordar la literatura poética en 3 libros, en los Salmos, en el Cantar de los Cantares y en el Libro de las Lamentaciones, ¿sí? Esas van a ser nuestras próximas 3 clases. Pero bueno, no tenemos que pensar que
la literatura poética es patrimonio exclusivo de estas tres obras, sino que vamos a encontrar fragmentos poéticos diseminados a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Acá les dejo algunos textos para que ustedes puedan chequear. Muchos ya los hemos leído, pero para que no nos quede esta idea de que, bueno, solo nuestros tres libros abordados contienen textos poéticos, ¿sí? Lo mismo nos ha pasado con los sapienciales, con los proféticos. Bueno, los libros poéticos no son una excepción. Bueno, ¿cómo está conformada esta poesía? Eh, sí, al igual que la conocemos actualmente, posee versos, ¿sí? Está compuesto eh, por pequeñas frases que, según el autor que abordemos, lo vamos a encontrar con el nombre de hemistiquios, estico o colon, ¿sí? Hemistiquio y esticos se derivan del término en griego, eh, al igual que colon, ¿sí? Eh, ¿Qué les iba a decir de esto? Bueno, el verso está compuesto por varios eh, esticos que por lo general se asocian de dos o de tres, ¿sí? Y esto por lo general quieren expresar una idea y se van a concentrar en un verso, ¿sí? Los vamos a encontrar así. Cada estico se denomina con una letra mayúscula y por lo general los encontramos en paralelo, ¿sí? Eh, el paralelismo es la forma básica de la poesía hebrea, ¿sí? Si nosotros tenemos que pensar en algo que lo define, lo distinga del resto de la poética o el resto de los libros, vamos a encontrar el paralelismo, ¿sí? Fue descubierto por Robert Lowth y es algo característico, algo que podemos, con lo que podemos definir la poesía hebrea, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de paralelo, no quiere decir, ¿sí?, que porque B está en paralelo con A, hablamos de paralelismo, sino que por lo general B refuerza lo que dice A, ¿sí? Esa es una característica de este paralelismo. O sea que B hace un auténtico aporte de sentido a A, ¿sí? Un ejemplo de paralelismo es Dios ama a los justos, el Señor bendice a los rectos de corazón, ¿sí? Así vamos a encontrar muchos tipos de paralelismos y el primero que vamos a ver es el paralelismo sinonímico. ¿Cuándo se da este tipo de paralelismo? Cuando dos o más esticos comparten una misma idea, ¿sí? Es una repetición semántica, o sea, que no es verbal, sino de significado, ¿sí? No necesariamente van a utilizar la misma palabra, o sea, no es un sinónimo, sino que esa sinonimia se va a dar en el significado de lo que se quiera expresar. Un ejemplo de eso es el Salmo 3, versículo 2.
Señor, cuán numerosos son mis adversarios, son muchos los que se levantan contra mí. ¿Sí? Ahí vemos claramente, ¿sí?, dónde se da el paralelismo sinonímico. Tienen marcadito para que lo puedan ver mejor. También hay un paralelismo sinonímico ternario, o sea, con 3 esticos, en el Salmo 31. ¿Sí? Ahí lo pueden chequear. Pero bueno, este paralelismo va a ser criticado por algunos autores, justamente por esto que decíamos, ¿no? Que no existe una sinonimia donde haya la misma cosa dicha en A y en B, ¿sí? Son muchísimos los casos en los que B tienen algo en común con A, pero no es una mera reformulación, ¿sí? Entonces, esta sinonimia no sería tal, ¿no? Porque no es la misma cosa. Sí hay una relación entre A y B, yo ahí les pongo cómo puede ser esa relación, pero muchos lo van a criticar porque no es la misma cosa, sino que la sinonimia se da más bien a nivel semántico, o sea, de significado. Otro paralelismo, otro tipo de paralelismo es el antitético. ¿Sí? El antitético es cuando dos esticos se contraponen entre sí. En algunos casos son pares de palabras que contrastan en su significado. ¿Sí? Un ejemplo lo encontramos en el Salmo 1. El Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se pierde. ¿Sí? Ahí se ve claramente la contraposición. Les dejo también otros ejemplos para que puedan seguir chequeando y descubriendo la contraposición de los esticos. Otro tipo de paralelismo es el sintético o complementario, ¿sí? Que es cuando se expresa una idea con dos frases que se complementan de otro modo, ¿sí? Ya no va a ser porque, porque se contrapone, ¿sí? O porque son parecidos, sino porque se van a complementar de otra manera. Van a tener una relación, pero se complementan de otra manera. Este tipo de paralelismo podría englobar los dos anteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se expresan una idea y se complementan, ¿sí?, con otra. Un ejemplo de esta es el Salmo 3, en el versículo 6. Yo me acuesto y me duermo y me despierto porque el Señor me sostiene. ¿Sí? La primera frase va a expandir su contenido, pero sin que ese desarrollo altere la temática dominante. ¿Sí? Va a reforzar agregando una idea, pero sin que la temática dominante se altere. Acá les dejo también otros ejemplos, que sería bueno que los puedan ver en sus Biblias, para seguir profundizando el paralelismo complementario. También vamos a encontrar una crítica, ¿no?, que es lo que yo les decía hace un ratito, es que dado que el paralelismo sinonímico
casi nunca está el que A sea igual a B, ¿sí? No trata el mismo tema. Y el paralelismo antitético no manifiesta una sustancial contraposición en los esticos, entonces podemos decir que todo paralelismo es sintético, o sea que A y más aún B, ¿sí? El estico B va a reforzar la idea de A. ¿Sí? Por eso que todos van a concluir que son paralelismos sintéticos, ¿sí? Porque es muy difícil, yo les decía, esto no es matemática, no podemos eh, agrupar tan fácilmente los versos, eh, pero sí esto nos puede ayudar a determinar que hay algunos esticos, ¿sí? Como son el sinonímico, que van a compartir más una misma idea, otros como el antitético se van a contraponer, ¿sí? Hay una gran cantidad de esticos que están formulados de esta forma, ¿sí? En Proverbios podemos encontrar varias colecciones así, y que por lo general todos los paralelismos se van a reforzar, ¿sí? En el segundo estico. Así que no estaría tan mal que podamos determinar qué tipo de paralelismo podemos encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender la estructura de un texto, ¿sí? Como les decía recién, eh, ver que algunas colecciones tienen el mismo estilo de paralelismo nos ayuda a saber dónde empiezan, dónde terminan, ¿sí? ¿Qué idea quiere el autor eh, transmitir a través de este estilo de escritura? ¿Sí? Bien. Bueno, también encontramos el paralelismo comparativo, que corresponde a la fórmula hebrea top-min, ¿sí? Que se puede traducir en mejor es, plin, 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 que, ¿sí? O es preferible tal cosa a tal otra. Algunos autores la extienden en términos de exclusividad a la formulación es bueno tal cosa, pero no lo es tal otra, ¿sí? Un ejemplo de este paralelismo comparativo, eh, mejor poco con justicia que muchas ganancias sin derecho, ¿sí? Ahí vemos esta formulación, ¿sí? Mejor es que mejor poco con justicia que muchas ganancias sin derecho, ¿sí? Les dejo también tarea para el hogar, que vean otros ejemplos. Bueno, también van a encontrar el paralelismo en escalera, que es una forma de paralelismo de 2 o 3 esticos, donde se repite literalmente un mismo elemento gramatical, insertando en B o C un nuevo elemento que por lo general cualifica o establece un aumento significado, ¿sí? Vamos a verlo en un ejemplo más fácil, ¿sí? Va a ir aumentando en cada uno de los esticos, ¿sí? Acá ven, les dejo algunos ejemplos para que ustedes puedan chequear. También encontramos el paralelismo terraza,
que consiste en una forma de repetición donde el último elemento de un estico se emplea para el comienzo del estico siguiente. ¿Sí? Hay un estico y una parte de este estico se emplea para terminar el estico siguiente. ¿Sí? También les dejo los ejemplos. Van a ver que en los ejemplos, tanto de la escalera como el estico terraza, es muy fácil de determinar. Otro tipo de paralelismo es el paralelismo numérico, que es una variante del paralelismo del tipo sinonímico, pero como los números no pueden tener sinónimos, la única forma de obtener un elemento es usar un dígito mayor. ¿Sí? En B se va a usar un dígito mayor que el que se indique en A. ¿Sí? También tienen ejemplos para que puedan leer y chequear en sus Biblias. Espero que puedan encontrar todos los tipos de paralelismo, ¿sí? Tienen ejemplos de cada uno y la idea es que los puedan leer y encontrar. ¿Sí? Bueno, en conclusión, para entender correctamente un texto es importante comprenderlo en toda su amplitud, considerando su estructura, su forma concreta. ¿Sí? ¿Por qué estamos aprendiendo qué es un paralelismo? ¿Qué tipo de paralelismo encontramos? Bueno, por esto, porque es necesario comprenderlo en su estructura. La estructura de un texto es lo que le da la personalidad propia y lo distingue o identifica. ¿Sí? Vieron que cada vez que nosotros leíamos un libro nuevo, les dejábamos siempre una estructura. ¿Por qué? Porque esa es la personalidad del libro, ¿sí? Depende de la estructura que este libro tenga, vamos a poder entender qué es lo que lo distingue, ¿sí? Además, es el criterio último de interpretación. Si yo no puedo determinar cuál es su estructura, no voy a poder interpretarlo, ¿sí? Por eso que nos tomamos este tiempo para ver todos estos conceptos, porque es muy importante que podamos determinar cuál es su estructura, porque de esa manera vamos a poder leerlo, no como a veces sucede, ¿no? Con una interpretación de frases sueltas, con un sentido más o menos piadoso, pero sin captar la idea general que el autor quiso transmitir, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que detrás de cada texto hay una idea que el autor sagrado quiso transmitir a través de este, ¿sí? ¿Cómo se determina esta estructura? Y esto es muy importante que lo empecemos a entender y a profundizar, ¿sí? No es que nosotros vamos a salir expertos en determinar estructuras, eh, porque a cualquier biblista esto le lleva muchísimo tiempo, incluso a algunos toda la vida, ¿sí? Pero es importante porque cuando hablemos de estructuras, podamos entender cómo fue que se llegó, ¿sí?, a la conclusión de esa estructura. Bueno, decíamos que es un proceso a veces bastante complejo, que exige del lector una atención muy grande, tanto a los detalles ínfimos como a la visión de conjunto, ¿sí? Va a tener dos momentos. Uno es el momento de segmentación
que es para identificar las partes en que se divide un texto, y otro momento de articulación, que va a prestar atención a la relación que hay entre esas partes, ¿sí? Solo en este segundo momento, el momento de articulación, es cuando se va a percibir la estructura. ¿Sí? Primero, ¿qué hacemos? Identificamos las partes en las que se divide un texto, ¿sí? Y después vemos qué tipo de relación hay entre esas partes, ¿sí? Hasta el momento. Bueno, en el primer momento, el de segmentación, hay que prestar atención a los elementos que unifican una sección y los elementos que la diferencian, ¿sí? Los elementos que unifican una sección indican lo que está allí contenido y forman una unidad de sentido. Ejemplo, ¿sí?, de estos elementos que unifican una sección son el paralelismo, el quiasmo, la estructura concéntrica, la inclusión, repeticiones, las listas, ¿sí? Todos estos están explicados en los apuntes, y es por eso que nosotros hoy nos detenemos a ver en qué consiste cada uno de ellos, ¿sí? Porque son los elementos que van a unificar una sección, ¿sí? Si yo hago un análisis de un texto poético y puedo descubrir cierto paralelismo, cierto quiasmo, cierta estructura concéntrica, puedo unificar una sección, ¿sí? Y una vez que unificamos esas secciones, también voy a poder determinar los elementos que las separan, ¿sí? Que van a separar. A veces estos elementos son los mismos que unifican, ¿sí? Pero también podemos añadir algunos elementos más que ponen en evidencia un corte, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta por qué, porque van a poner en evidencia un corte. Por ejemplo, los cambios, ¿sí? Cambios de escenario, cambio de lugar, ¿sí? Las partículas enfáticas, ¿sí? Algunas partículas que van como a repetirse, ¿sí? Y enfatizar determinadas cuestiones. Los refranes pueden llegar a dividir ciertas secciones, ¿sí? Bueno, etcétera. No es tan fácil poder encontrarlo. Después de la segmentación, después de que pudimos determinar las secciones, ¿sí? Cuáles son las secciones que se unen, cuáles las que se diferencian, existe lo que se llama un segundo paso, que es la articulación, ¿sí? Una vez que yo tengo separado en todas estas secciones, el paso siguiente consiste en tratar de ver cómo las partes del texto están relacionadas entre sí, ¿sí? Tengo que empezar a ver qué tipo de relaciones hay entre estas pequeñas partecitas que pude determinar en secciones. Cuando muchos textos se comparten, o sea, comparten varios elementos comunes, se van a identificar con lo que se denomina forma o género, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo para comprenderlo mejor. Hay muchos salmos que comienzan invocando al Señor, ¿sí? Luego
a través de un imperativo, hacen un pedido de ayuda y explican el motivo del pedido, ¿sí? Luego se expresan con confianza en el Señor, incluso prometiendo hacer algo para agradecerle, ¿sí? Le expresan que tienen confianza en el Señor, ¿sí? Que va a realizar lo que le está pidiendo, y algunos incluso prometen hacer algo para agradecerlo, ¿sí? Esta estructura que encontramos aquí es típica del género conocido como súplica, ¿sí? O también algunos lo llaman lamentación, porque suele incluir largas descripciones de sufrimiento, ¿sí? O sea, todo lo que vimos anteriormente nos va a servir cuando en los salmos o en los distintos libros que vayamos leyendo, eh, encontremos que hay distintos géneros o formas dentro de cada uno de los textos, ¿sí? Un ejemplo de esto es el género conocido como súplica, ¿sí? Así que bueno, no es que les queremos complicar la vida, de que no teníamos otra cosa para hacerles leer que poética hebrea, sino que justamente ese es el sentido, ¿no? Que cuando vayamos a leer los textos, entendamos que hay ciertas eh, cuestiones que son importantes eh, a la hora de interpretarlos, ¿sí? Así que bueno, les deseo un buen trabajo, que puedan leer todos los apuntes, hacer leer cada uno de los ejemplos y hacer los ejercicios de buscar los paralelismos, los tipos de paralelismos y comprenderlos y profundizarlos mejor. Que tengan una buena semana y bueno, cualquier cosa nos estamos escribiendo por la plataforma. Ante cualquier duda, me imagino que va a haber algunas, nos podamos escribir. Hasta la próxima y nos vemos pronto.